En este vídeo voy a hablar del alquiler vacacional versus tradicional. Vamos a ver varios aspectos, evidentemente desde la rentabilidad, la cantidad de trabajo que hay que hacer en uno u otro, el mantenimiento de la propiedad y en general ventajas e inconvenientes de ambos y para quién pienso yo que es mejor el alquiler vacacional o el tradicional. Y tengo aquí todo un índice, el sumario de todos los puntos, que son varios, pero vamos a empezar por el primero. El principal motivo que pueda ser que alguien se decante por uno u otro. Y evidentemente esto viene siendo la rentabilidad. O sea, siempre se dice o siempre se escucha que muchos de los propietarios que hacen el alquiler vacacional lo hacen porque les da más dinero que el tradicional. Entonces, ¿esto es mito o realidad? ¿De verdad da más dinero el vacacional que el tradicional? Pues la respuesta a esta pregunta es la misma respuesta que tienen la mayoría de preguntas del universo. Depende. Y depende evidentemente de la propiedad. Aunque por lo general, si yo me tuviera que decantar por dar una respuesta definitiva, yo diría que mito. En la gran mayoría de propiedades no va a dar más dinero el vacacional. Y solo en ciertos tipos de propiedades puede que sí. Por lo general, la mayoría de propiedades o las más comunes, típico apartamento normal de 2 habitaciones, que no es muy de lujo, que no está ni muy pegado a una principal atracción turística o punto que mucha gente quiera ir. Por lo general, estos apartamentos van a dar o la misma rentabilidad o puede que incluso menos con el vacacional. ¿Por qué? Porque con el vacacional la mayoría de gastos corren a cargo del propietario, a diferencia que con el tradicional, en el que la electricidad y el wifi, por ejemplo, van a cargo del inquilino. Además, con el alquiler vacacional, seguramente haya que pagarle a un gestor, o sea, un tío como yo, que se dedique a hacer todas esas cosas que hay que llevar a cabo, que también vamos a seguir hablando en el vídeo, que tengo aquí recopiladas. Y ahora voy a decir el tipo de propiedades que seguramente sí den más dinero en vacacional, pero primero voy a decir unos casos reales de propiedades y propietarios que yo me he encontrado. Entonces, por ejemplo, en la zona donde yo vivo y donde yo gestiono la mayoría de propiedades, es una zona muy turística, o sea, es la Costa del Sol. Aquí hace buen tiempo la gran mayoría del año y en lo que es el verano o la temporada alta, evidentemente esto se llena de gente, de turistas y de todo. Todos los hoteles se reservan, todos los apartamentos, etcétera. Luego, durante el invierno sigue viniendo mucha gente, evidentemente no tanto como en verano, pero sigue viniendo gente, ya sobre todo gente de países muy fríos. Que aquí en octubre, como es ahora, he estado todo el día en mangas cortas, o sea, aquí estamos todavía en mangas cortas y seguramente lo vamos a estar por unas semanas. Entonces, aquí el alquiler vacacional triunfa. Pero el caso real del que yo quiero hablar, hace cuantos años me contactó un chaval que tenía un apartamento en un barrio un poco alejado de lo que es la playa y el paseo marítimo. O sea, a menos de 10 minutos en coche. Simplemente estaba un poco apartado. Y ese apartamento estaba muy bien. No era de lujo, digamos, pero era nuevito, modernito, buenas calidades, espacioso, tenía sus 2 habitaciones, la comunidad tenía piscina. Era un buen apartamento. Este chaval lo había tenido alquilado larga temporada o tradicional un tiempo y estaba viendo de otros tipos de alquileres, sobre todo por rentabilidad. La prioridad de este chaval era rentabilidad. Entonces nos reunimos, me senté con él, le hice un cálculo estimado de cuánto podría generar eso en alquiler vacacional, cuánto le quedaría después de pagar todas las tarifas y gastos que conlleva y resultó que no daba más que el tradicional. Por tradicional creo que lo estaba alquilando por 800 euros al mes, que viene siendo unos 9.600 que le daba al año. Y con el vacacional, pues no llegaba a eso. No llegaba a eso neto después de pagar todos los gastos que conlleva. Entonces, en ese caso, para esta persona no era una opción atractiva. Aunque ahora voy a hablar de que puede que el factor de la rentabilidad no tenga por qué ser el más decisivo para que una persona opte por un tipo de alquiler u otro. Vamos a ir viendo ahora más puntos así. Pero bueno, resulta que para este chaval sí era la máxima prioridad y en este caso pues no daba y no optó. Pero ahora por el caso contrario, gestiono propiedades de alquiler vacacional muy atractivas, muy o de lujo o que están en primera línea de playa o en primera línea del campo de golf o villas privadas con piscina, que en esta si yo hago un cálculo de
todo lo que ha generado como vacacional, cuánto le ha quedado al dueño neto después de pagar pues las distintas comisiones y distintos gastos. Le queda neto al final un importe que, si yo luego miro, digo, a ver, para tú obtener esto mismo con alquiler tradicional tendrías que alquilarlo al mes por tanto, y esto no se va a alquilar al mes por tanto. Por ejemplo, un apartamento que gestiono que está en primera línea de playa, que lo mismo que el apartamento este que te he dicho, no era muy de lujo, pero está nuevecito, modernito, buenas calidades, sus 2 habitaciones, y este apartamento le dio neto en un año al propietario 18.000 euros. Para obtener lo mismo con alquiler tradicional, tendría que alquilarlo por 1.500 al mes, y eso va a ser complicado de poder alquilarlo por eso y que sea larga temporada. Entonces, en este caso, pues sí le merece la pena el alquiler vacacional. Y así con la mayoría de apartamentos que son así, que están en primera línea de la atracción principal de ese sitio, apartamentos que son de lujo, que también gestiono varios, pues lo mismo, en esos se puede cobrar un precio por noche más altito, elevado, que al final al año lo que le da neto al propietario, si quisiera obtener lo mismo con alquiler tradicional, sería un precio por mes demasiado alto que seguramente no sea muy probable que pueda tener un buen inquilino, una buena relación que pague eso, ¿sabes? Entonces, para resumir este punto, que el vacacional da más dinero que el tradicional, en principio diría que no, no tiene por qué, excepto en ciertos casos. Y será cuestión de dejarlo en esa propiedad, de mirarlo, hacer un balance al final con todos los puntos de los que voy a hablar, ver la rentabilidad que te da un tipo de alquiler y el otro, y luego esa diferencia, ver si te merece la pena más uno que el otro, según los siguientes factores que voy a ir hablando en el vídeo. Vale, segundo punto del que quiero hablar comparando estas modalidades de alquiler es el tema de impago de los inquilinos, disputas legales, ocupación ilegal, etcétera. Esto realmente en el alquiler vacacional es técnicamente inexistente. Ahora voy a hablar de esto, pero antes de nada voy a hacer un pequeño disclaimer que quisiera haber hecho al principio del vídeo, pero se me ha olvidado. Y es que nadie se piense que solo porque yo me dedique a gestionar alquileres vacacionales, yo voy a pintar el alquiler vacacional como si fuese lo mejor, lo más bonito del mundo. O que yo quiera que todos los propietarios opten por el vacacional para yo así tener más propiedades que gestionar y ganar más dinero. Todo lo contrario, yo pienso que el alquiler vacacional debería de ser para algunas propiedades en específicos y también para algunos propietarios en específicos. También voy a hablar un poco más de eso más adelante en el vídeo, pero yo no pienso que cuanto más alquiler vacacional es mejor. Todo lo contrario. Esto, desde que yo empecé, el número de apartamentos vacacionales se ha triplicado y eso no es bueno para nadie. Esto se ha vuelto el coño a la Bernarda con los alquileres vacacionales. Pero bueno, simplemente quería hacer ese pequeño disclaimer. Yo voy a hablar de casos reales, de lo que veo de mis propietarios, lo bueno que tiene para mis propietarios y lo malo, y de experiencias que me he encontrado hablando con distintos propietarios, agentes inmobiliarios, etcétera. Entonces, bueno, retomo el punto que estaba hablando: disputas legales, impagos, ocupación. Esto con el alquiler vacacional es inexistente técnicamente, pero eso sí es importante hacer las cosas bien, o sea, acorde a la ley. Si con el alquiler vacacional no quieres tener tipos de problemas así, hay que asegurarse de hacer las cosas bien y acorde a la ley para evitar estos riesgos. Entonces, tema de impago prácticamente inexistente, porque de antemano ya ha pagado toda la estancia a esa persona que se va a quedar una semana o lo que sea, ¿no? Tiene que estar pagado de antemano. Luego, esto de alquiler vacacional, la reserva tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, que será en una semana, en un mes o lo que sea. Eso se ha pagado de antemano y este inquilino pues tiene una fecha de fin a la que se tiene que ir y que no se puede quedar más que esa fecha fin, ¿sabes? No es como con el alquiler tradicional, que si yo tengo de contrato hasta el 2027 y a mí ahora me da por dejar de pagar, pues yo todavía tengo un contrato vigente y para echarme de esa propiedad habrá que hacer un proceso legal, etcétera. Con el vacacional, si alguien se queda después de esa fecha de fin, ahí no tiene ningún derecho de quedarse y se le puede echar inmediatamente. Eso probablemente no pase nunca, a mí nunca me ha pasado. Pero ¿por qué digo sobre todo de hacer las cosas bien? Pues lo primero, que con el alquiler vacacional se debe de hacer lo que viene siendo un registro de huéspedes, de la gente que se queda, ¿no? Hay que tomarle la identificación, rellenar un papel, compararla con su identificación real y presentar eso en la policía. Entonces ya esa persona está identificada. Luego, otra cosa, lo que digo de hacer las cosas bien. El alquiler vacacional, por lo menos
menos aquí en Andalucía, para que sea vacacional, puede ser máximo de 2 meses a la misma persona. Y eso viene siendo un alquiler vacacional regulado por el decreto de alquiler vacacional, etc. Ahora, si a alguien le da por hacer un alquiler vacacional, entre comillas, pero por más meses, digamos 3, 4, y luego ese inquilino es un poco listillo y dice, ah, mira, es que como yo he estado ya 4 meses, este alquiler ya pasa a ser por temporada o larga estancia. Ya no está regulado por este decreto. Y ahí ya la hemos liado. Y voy a poner de ejemplo un caso real que he visto de unos propietarios que yo les gestionaba el apartamento en vacacional. Llegó el COVID y evidentemente eso no lo iba a alquilar nadie porque no había turismo ni nada por el estilo. Y estos propietarios quisieron alquilarlo durante 6 meses o algo así y luego volver a ponerlo en vacacional conmigo. Entonces estos propietarios dijeron que bueno, se hace un contrato establecido el precio, la duración, etcétera. Yo me acuerdo que les dije que eso no es exactamente así. O sea, los contratos, tú no puedes hacer el contrato que te dé la gana y mientras que ambas partes lo acepten, es totalmente válido. El contrato tiene que ir acorde a una ley, ¿no? Pero bueno, estos propietarios siguieron con ello, se encontraron unos inquilinos para estar 6 meses, estuvieron sus 6 meses, todo bien. Como todavía estaba un poco chungo la cosa con lo de COVID y eso, se decidió extenderle otros 6 meses y ya cuando se cumplieron esos segundos meses, pues ya habló los propietarios con el inquilino y dice, mira, ya se ha cumplido el añito, muchas gracias, pero bueno, vamos a volver a ponerlo en vacacional. Y estos inquilinos dijeron, no tenemos dónde irnos, esto ya es un larga temporada. Y ahí se quedaron, se informaron con un asesor, un abogado, y ya pasó automáticamente. El contrato que tenían ellos no fue válido por ningún lado porque no era acorde a ninguna ley. Entonces, bueno, esta familia que alquiló el apartamento, ahí se han quedado, ya se extendió el año, se extendió automáticamente 5 años, acorde a la ley de arrendamientos urbanos, y ahí están hasta que se cumpla el contrato. Dentro de lo que cabe, a estos propietarios no les ha salido del todo mal la jugada porque esa familia está pagando religiosamente y son buena familia. Así que dentro de lo que cabe no les ha ido tan mal. Pero bueno, por eso es por lo que digo de hacer las cosas bien. Que todas estas cosas de impagos, ocupación y disputas legales no pasan con el alquiler vacacional siempre y cuando hagan las cosas bien. Por otra parte, hablando de estos temas en cuanto al alquiler tradicional, evidentemente siempre se escuchan las malas historias, ¿no? Siempre hay noticias de ocupas, de gente que lleva sin pagar un año, pero realmente yo, hablando con gente del sector inmobiliario del alquiler tradicional, dicen que eso pasa muy poco. Evidentemente en la tele o en las noticias o en los periódicos no va a salir la noticia de que alguien va a ir a un apartamento, el periodista a preguntar, vosotros lleváis aquí un año y pagando y todo bien y lleváis todo, ¿sabes? Eso no, evidentemente van a salir solo las malas noticias. Además, a día de hoy existe lo que viene siendo un seguro del alquiler, que este seguro cuesta medio mes, o sea, por lo que tú alquiles el apartamento, una mensualidad, la mitad, y con eso te cubren un año de impagos o de procesos legales, etcétera. Habrá que mirarlo más exactamente, pero bueno, esto también es algo que le escuché decir al youtuber este de las gafitas, el que habla de libertad inmobiliaria. Lo escuché diciendo en un podcast que claro, estas agencias de seguros existen y que si estas agencias hacen esa estructura, digamos, de que por medio mes te cubren todo un año, esta gente son expertos calculando riesgo y saben lo que le merece la pena o no. Y lo que decía este chaval es que, claro, si ellos calculan el riesgo así, es que es un riesgo muy pequeño, digamos, ¿no? Estas agencias saben mejor que nadie los riesgos que tomar o no. Entonces, verdaderamente, eso no es algo que pase en cada alquiler y en ambos tipos de modalidades, haciendo las cosas bien, se puede reducir al mínimo esos problemas, pero bueno, en definitiva y en resumen, con el vacacional eso es prácticamente nulo el riesgo. Vale, siguiente punto, fiscalidad. ¿Se paga más impuestos con uno o con otro? Lo primero, decir que cualquier cosa que diga en este sentido, que nadie se lo tome como asesoramiento fiscal. Yo ni soy asesor fiscal ni quiero serlo. Pero bueno, en cuanto a los impuestos que se paga, en principio lo mismo, pero espera que termine. En principio lo mismo porque estos son ingresos por arrendamientos, lo pondrás en tu declaración de la renta, menos cualquier gasto por conllevado
conllevar ese alquiler, y de lo que te sobre, lo que te quede neto, pues pagarás el porcentaje que tengas que pagar según tu escalón o el porcentaje que tengas que pagar. Entonces, en principio, los impuestos que pagas sobre el neto va a ser lo mismo. Pero, ¿por qué digo en principio? Porque pueden existir ciertas bonificaciones en cuanto al alquiler tradicional, que esas bonificaciones pueden hacer que al final te quede más rentabilidad por el tradicional, ¿no? Entonces, estas bonificaciones te tendrás que informar con un asesor de tu comunidad autónoma o de lo que sea, ya que pueden venir siendo tanto en el IRPF u otros tipos de bonificaciones, tipo en el IBI o cualquier otro impuesto municipal, etcétera. Pero evidentemente, a la hora de optar por un alquiler u otro, definitivamente es algo lo que sobre deberías de mirar para hacerte decidir por uno u otro. Y voy a seguir con los siguientes puntos, pero voy a hacer una recomendación a un canal de YouTube que seguramente sea más adecuado para estos asuntos de inversión inmobiliaria y alquileres, que se llama Alex MB. Ese chaval es un máquina y da buena información profunda y valiosa, además que lo explica bien y bastante entretenido. Si estás viendo este vídeo porque eres propietario de una vivienda o quieres ir invirtiendo en viviendas, para esto te recomiendo encarecidamente que le eches un ojo a ese canal. Ahora, si estás viendo este vídeo o mi canal en general porque quieres ser o aprender sobre gestionar viviendas vacacionales para otros propietarios, montarte tu negocio, agencia, etcétera, pues tal vez ese canal no sea tan relevante para ti. Pero bueno, lo recomiendo, pondré el enlace en la descripción para que le eche un ojo si quieres. Pero bueno, siguientes puntos. El tema mantenimiento de la propiedad. ¿Cómo se mantiene con mejor cara o en mejor estado? Y muchas historias dicen que en el alquiler vacacional te destrozan la propiedad. Eso viene siendo mito. Es verdad que en ambos tipos de alquiler te puedes encontrar con gente que te destroce el apartamento, pero por lo general la gran ventaja del vacacional en ese sentido es que se le va aplicando un mantenimiento a la propiedad más a menudo, más al día a día, o sea, entre reservas se van arreglando pequeñas cositas que se desgastan, se van limpiando las paredes, los sofás o alfombras, etcétera. Y evidentemente todos sabemos, con el alquiler tradicional, si se ha alquilado un año o más años, 3, 5, los que sea, cuando vuelvas a alquilar esa propiedad, seguro que va a haber que hacerle bastantes cosillas para devolverlo a la forma óptima para alquilarlo, ¿no? O sea, por muy buenos inquilinos que hayas tenido, seguro que va a haber cosas o que queden obsoletas o que haya que pintar, etcétera. Con el vacacional, por ejemplo, o sea, piensa que un apartamento que se alquila vacacionalmente realmente solo está ocupado un 60 o 70% del año. Hay muchos periodos que no está alquilado, y durante esos periodos que está alquilado, durante la mayor parte del día la gente ni está en el apartamento, y si vienen es para dormir y poco más. Entonces, un apartamento que está solo ocupado un 70% del año y que ni están en casa, se va a desgastar mucho menos que un alquiler tradicional, que hay gente viviendo en él, haciendo su vida un año, 2 años o lo que sea. Yo me atrevería a hacer una apuesta con quien sea que me dé un año un apartamento para alquilarlo vacacional con un buen gestor que se encargue, que esté atento al mantenimiento y esas cosillas, y luego el mismo u otro igual, que lo alquile un año por tradicional y que después del año a ver cuál está mejor. Yo me atrevería a apostar lo que sea que el vacacional va a estar mejor que el tradicional. Entonces, lo de que con el vacacional te destrozan el apartamento, mito. Y si hay varias historias de terror hablando sobre eso, pues lo mismo, siempre se cuentan las malas historias. También hay historias de terror de apartamentos de alquiler tradicional que han llegado y se han llevado hasta los marcos de las puertas, ¿no? Pero bueno, lo que digo, seguramente el que haya estado alquilado por tradicional más tiempo, cuando se vayan esos inquilinos y antes de meter a otros, seguro que va a haber que hacerle mucho más al apartamento que el que ha estado vacacional un año y ahora se fuese a meter inquilinos. Yo que gestiono apartamentos, que llevo bastantes años gestionándolos y están como el primer día, por eso mismo que se le ha ido haciendo mantenimiento. Puede que a lo mejor tengan fundas nuevas de sofás o de cojines, que se haya reemplazado alguna lámpara o cualquier cosa así, pero básicamente que están con la misma cara que el primer día. Y luego, en cuanto a cosas que se rompen que van a cargo del propietario, electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Tanto en el alquiler vacacional como en el tradicional. Bueno, en el tradicional, por ejemplo, si a los inquilinos se les rompe la nevera, se les rompe la lavadora, el termo del agua caliente,
eso corre a cargo del propietario, siempre y cuando sea por un uso normal que se ha roto por el tiempo que tiene, etcétera, ¿no? Que no ha sido por un uso irresponsable de los inquilinos. Con el vacacional prácticamente igual. Si se rompe el termo del agua, el aire acondicionado, lo que sea, eso va a correr a cargo del propietario y va a durar prácticamente lo mismo. O sea, no se van a romper más las neveras en el alquiler vacacional que en el tradicional. Vale, siguiente punto y que creo que puede ser el más decisivo para que un propietario opte por una modalidad de alquiler u otra. El poder usar la propiedad para uso personal cada vez que quieras, ¿sabes? La mayoría de propietarios que ponen la propiedad en alquiler vacacional es porque principalmente la tienen para ir unas semanas al año o unos meses o cuando sea. Eso evidentemente no se puede hacer si pones la propiedad en alquiler tradicional. Y antes cuando he dicho que para quién pienso que deba de ser el alquiler vacacional, yo pienso que el alquiler vacacional debe ser para esa gente, para la gente que ha sido siempre. Gente que se compra una casa, un apartamento en un sitio para ir a usarlo como segunda residencia de vez en cuando y que de mientras que no la están usando, pues ¿por qué no alquilarla a otras personas que quieran lo mismo, ir de vez en cuando a un sitio, ¿no? Y cuando eso era así, todo iba bien. Pero ya cuando se empezaron a meter gente de comprar solo propiedades para ponerlos como eso, pues eso no ha traído más malo que bueno. No voy a entrar mucho en qué bueno y qué malo trae, pero por lo general yo creo que ha traído más malo que bueno. Aunque bueno, todo el mundo está en su derecho en hacer lo que quiera con su propiedad, con su dinero, tenerlo invertido donde quiera y ya está, ¿no? Pero bueno, ese es el factor que yo creo que es el más decisivo. Si tú tienes una propiedad y estás dudando a ver entre qué alquiler por una cosa o por otra, si el poder usarla cada vez que quieras te da absolutamente igual, no es ni una prioridad para ti, pues ponlo alquiler tradicional y ya está, te vas a quitar de muchas complicaciones. A no ser por el motivo que he dicho el primero, que porque el tipo de propiedad que sea va a dar mucho más dinero en vacacional, ¿no? Porque sea de lujo, casa con piscina, primera línea de golf, de playa o de lo que sea, ¿no? Pero vaya, que eso es lo que yo pienso. Si eso es prioritario para ti o no, creo que es lo principal que puede hacer decantarte por un tipo de alquiler u otro. Y volviendo un poco al tema de que las propiedades que rinden mejor como vacacional que tradicional, también tocando un poco el tema de, mal visto que está el alquiler vacacional, porque digamos que como que le quita una vivienda a una familia o persona que quiera vivir habitualmente, ¿no? Que quiera trabajar en esa zona. Y claro, si está en vacacional es una propiedad menos en el mercado, que bueno, toda la movida que ya sabemos, ¿no? Y estas propiedades que yo digo que son mejores para vacacional, tipo que sean de lujo, primera línea, etcétera, esas son propiedades que si se ponen en vacacional, no se le está quitando a una familia que venga a esa zona a trabajar, porque para que le dé la misma rentabilidad con tradicional lo va a tener que poner muy alto. Y a no ser que sea ingeniero de motores de aviones para Rolls-Royce, seguramente una familia con trabajos de toda la vida no vaya a alquilar esa propiedad, ¿no? Trabajos de toda la vida tipo administrativo, cocinero, profesores, limpiadores, etcétera. Esa gente en las propiedades a las que se mudarían y que pagarían el alquiler, seguramente sean más esas propiedades que he dicho que seguramente no den más rentabilidad en vacacional. Pero bueno, por otra parte, la gran mayoría de mis propietarios hacen alquiler vacacional porque ellos tienen la propiedad para ir, para usarla, ¿no? Entonces, que esa propiedad esté en vacacional no está quitando una vivienda habitual a alguien de alquiler, ya que si imagínate que se prohibiese el alquiler vacacional, esa propiedad no estaría en el mercado tradicional, simplemente el dueño no la alquilaría y ya está, porque la usan para venir, ¿sabes? Entonces, bueno, no quiero entrar mucho en ese tema, simplemente, bueno, tocar eso ahí un poco, pero voy a seguir con otro punto que también puede ser bastante decisivo y eso viene siendo la manera de la que te entran los ingresos. O sea, evidentemente con el tradicional sabes lo que te va a entrar cada mes del año, sabes esperarlo, puedes hacer tus cuentas y tus planes acorde a que sabes que te van a entrar fijo 700, 800 euros o lo que sea. Por el contrario, con el alquiler vacacional, lo primero que cada mes va a ser muy distinto lo que entre, es muy dinámico. Entonces puede que sea un poco más complicado de hacer planes acorde a los ingresos que te van a entrar por esos alquileres. Lo segundo, que el vacacional también es más inestable porque pueden pasar muchas cosas que hagan que de repente no se alquile nada, ¿no? El caso más reciente es COVID. Pero bueno, puede ser cualquier cosa así, como por ejemplo otro caso reciente que ha pasado aquí en la Costa del Sol
que por la sequía cerraron las piscinas, bueno, no dejaban de rellenarlas, que básicamente es como cerrar las mayorías, pues si no se pueden rellenar hay que cerrarlas. Y se permitió abrir de junio a septiembre, ahí no problema, pero abril, mayo, octubre, esos son buenos meses que la gente viene, se puede bañar en la piscina perfectamente, que en este año no se pudo. Eso afectó a los alquileres de esos meses, ¿no? Entonces, eso digo, que aunque ya lleves varios años alquilándola en vacacional, sabes lo que se saca. Luego cualquier año pasa alguna cosa así y te puede descuadrar los ingresos o la rentabilidad. Y por eso vuelvo a repetirme que pienso que el alquiler vacacional debe ser para esa gente que les daría igual no alquilarlas, que lo alquilan porque ¿por qué no, no? Que la quieren usar, pero si la gente que compra o invierte en una propiedad para recibir una rentabilidad, yo por lo general creo que les iría mejor con el tradicional, si es netamente eso, inversión. Y voy a hablar de otro caso, unos propietarios que yo tengo que se han comprado un apartamento y la intención con la cual lo han comprado no es exactamente como inversión, tampoco como pausarlo, es un poco un híbrido. O sea, estos son gente mayores, son de aquí, viven en otra parte de España. Y pues han estado toda la vida ahorrando y todos los ahorros de su vida, en vez de tenerlos en el banco o en cualquier lado, pues los tienen en un apartamento. Ahora, para ellos ese apartamento es pues los ahorros de su vida, la herencia de sus hijos, etcétera. De paso, pues lo alquilan vacacionalmente, cualquier rentabilidad que dé buena es, aunque no es la neta intención de ellos. Ellos se escapan, se dan su escapadita de vez en cuando, vienen aquí, también lo tienen para los hijos, que ya están mayores y los hijos tienen hijos, lo van usando de vez en cuando. Y es un poco un híbrido. Y en ese caso, pues muy bien, si lo tienen como ahorros, no tanto como una inversión, es como un sitio donde guardar sus ahorros, le está dando algo de rentabilidad, aparte lo están disfrutando, pues perfecto el alquiler vacacional para ellos. Pero bueno, vamos a seguir con algunos puntos más que tengo que pueden ser relevantes también. Y este viene siendo la relación con los demás vecinos o propietarios de la comunidad o el edificio. Es conocido, público y notorio que el alquiler vacacional recibe mucho hate por los demás propietarios y residentes del edificio. Muchas veces pues no le gusta a los otros propietarios que haya tanta gente distinta entrando y saliendo, ¿no? Sin ser del edificio. A veces puede que los inquilinos la líen un poco en el alquiler vacacional, ¿no? Puede llegar a afectar de cierta manera la relación con los demás. Y según mi experiencia, eso ha pasado muy poco. Yo hablo ya de esto en algunos vídeos, que tal vez un 3% de las reservas que tengo son problemáticas. En parte, si llegan algunos inquilinos un poco problemáticos que no les gusta a los demás residentes, por una parte se les puede llamar la atención, decirle a los demás que van a estar 5 días, que lo siento, que hombre, va a ser 5 días, dentro de lo que cabe no está tan mal. Imagínate con el alquiler tradicional, que se meten unos inquilinos problemáticos, soliantes, ahí la hemos liado, porque se van a tirar aquí un año o lo que sea. Entonces, por lo general, este es un punto difícil y volvemos a lo mismo, haciendo las cosas bien, haciendo un buen screening, puede que con ninguno tengas problemas o puede que con los dos. Pero bueno, por lo general sí es verdad que punto en contra para el alquiler vacacional. A los demás residentes y propietarios no les gusta mucho. Ya depende cuánto para ti sea eso una prioridad o no. Pero bueno, merece la pena mencionarlo para que lo tengas en cuenta. Y vale, tengo un último punto del que voy a hablar y voy a acabar con un pequeño tip. El último punto es la cantidad de trabajo que da uno u otro. Evidentemente el vacacional va a dar más trabajo, más quebraderos de cabeza, siempre y cuando lo vayas a hacer tú mismo, ¿no? Como propietario, digamos. Ahora, si vas a contratar a alguien que lo haga, alguien como yo, un gestor, una agencia o lo que sea, pues deberían de encargarse de todo, que es lo que yo hago. Sí es verdad que todos mis propietarios a los cuales les gestiono la propiedad no están nada involucrados, o sea, no les afecta en nada las cosas que pasen, que bueno, esa es mi intención, ¿no? Que ellos no se tengan que preocupar por nada excepto por cobrar y que porque el apartamento esté bien. Y verdaderamente, si vas a hacer el alquiler vacacional y con una agencia, la idea es que no tengas que tener quebraderos de cabeza o que trabajar, pero seguramente sea ligeramente mejor para el sentido el alquiler tradicional. O sea, mínimamente seguro que va a ser un poco más paz mental el tradicional que el vacacional. O por cosillas que pasen, o por lo que he dicho antes de los vecinos, que puede que te contacten los vecinos por cualquier cosa. Puede ser muy poco los efectos negativos como propietario de este tema del alquiler vacacional, de quebraderos de cabeza, trabajo, quejas. Puede ser muy poco,
mínimo, pero seguramente con el tradicional vaya a ser menos todavía. Entonces, bueno, vale, el pequeño tip que quería dar en cuanto a los alquileres y tal. Algunos de mis propietarios hacen esto y es una combinación entre alquiler vacacional y alquiler medio, alquiler por temporada o medio plazo. Que esto viene siendo alquilarlo por vacacional los meses de más alta temporada y luego los 6 de baja temporada se alquilan 6 meses o 4 o lo que sea a jubilados, gente de países del norte de Europa, etcétera. Yo personalmente no me meto en eso y cuando un propietario me dice que quiere hacer algo así, yo simplemente le digo que yo me encargo del vacacional en la temporada alta y que en la baja para ese alquiler por temporada se tiene que buscar otra agencia especializada en eso. Y así lo hago, como mucho yo les pongo en contacto con la agencia que hace eso y ya está. Entonces eso es un pequeño combo que tal vez te sirva para considerarlo o para mirar más en ello. Y bueno, por último, como tal vez sepa o tal vez no, yo ofrezco videoconsultas online. Pondré el enlace en la descripción para reservar una horita conmigo para una llamada, pagando, claro. Todo lo que viene siendo temas de esto o sobre todo de gestionar apartamentos turísticos. Ahí en el enlace me mandas un mensajito con las cosas que quieras consultar. Yo diré de antemano si son cosas que puedo consultarte o no. Y si resulta que sí, reserva la llamada. Yo siempre hago todo lo posible para que te merezca la pena al máximo el haber pagado por la llamada y resolver cualquier cosilla en relación a esto. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.